Rodríguez durante este programa, a quien hacemos ingresar en este mismo momento. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo Hola, el viaje hola. por Rusia? Bien, bueno, fue un viaje muy corto y muy intenso, muy lleno de emociones, muy provechoso. Así que muchas cosas que decir de ese viaje. Buenísimo. Hay justamente, no todo lo que ocurrió, digamos, pero varias de las historias, comentarios, análisis de tu reciente paso por Rusia están contenidos en tu artículo semanal, ¿verdad? Que se llama Desde Moscú. ¿Cuál es el título? Mira, hoy se me pegó el computador acá. Estoy enamorado. ¿Cómo dice? Estoy enamorado de esta ciudad exagerada. Que es tu columna. Cuéntanos sobre eso, Sergio. Bueno, el título del artículo es una frase de un poema de un poeta ruso del comienzo del siglo pasado, que me pareció acorde con lo que significó este viaje. Este viaje se hizo por invitación de una institución que tiene un nombre que me cuesta mucho pronunciar en ruso, pero es una institución que se encarga de las relaciones con los rusos, con las comunidades rusas en el exterior, con los países de la comunidad de Estados Independientes, y es la institución que se encarga de las relaciones de amistad en los planos políticos, en los planos culturales, deportivos, científicos de Rusia con otros países. Fue fundada en el año 1925 y este año cumple 100 años, y con ese motivo se hizo un evento en Moscú y me invitaron a ese evento, eh, que duró 2 días y que, bueno, tuvo un discurso eh, del presidente Putin, discurso que fue leído por un asesor de él. También hubo una intervención por telemática del canciller Sergei Lavrov, y estuvo la presencia directa de la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, entre otras personalidades que participaron. Había alrededor de 600 invitados, la mayoría por supuesto de Rusia, pero más de un centenar de invitados de alrededor de 60 países de todo el mundo. Fueron 2 días, del evento, que incluyeron visitas al Museo de la Gran Guerra Patria, que yo no conocía porque una institución fundada en el año 1995, cuando se cumplieron 50 años del fin de la Gran Guerra Patria. Y también tuvimos una gala cultural en el Teatro Bolshoi, además de los debates que se produjeron en plenaria y también por paneles de discusión temático. Y bueno, los días libres los aproveché para caminar por Moscú, para hacer un recorrido. Yo tenía 39 años que no iba a Moscú. De hecho, la última vez que había ido existía todavía la Unión Soviética, y desde entonces no asistía, de manera que fue muy emotivo el regreso a Moscú. En esa época yo todavía era clandestino, o sea, de hecho viajé con un documento que no era el mío, que era con otra identidad, con otro nombre. Y bueno, tuve reuniones interesantes. Fui a la Universidad Lumumba, la Universidad de Amistad de los Pueblos de Rusia con el Mundo. Tuve una muy interesante entrevista con el doctor Dmitry Rosenthal, director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia.
un experto en América Latina y, por cierto, en Venezuela. Su tesis de grado, su tesis de grado, la tesis de grado que defendió para obtener el título de doctor fue precisamente sobre la política exterior de Venezuela. Así que estaba muy interiorizado acerca de lo que ocurre en Venezuela y de las perspectivas. Y bueno, aunque hacía un frío de 5 grados al que no estoy acostumbrado y una lluvia permanente casi durante todas las visitas, salvo un día que fue un día donde no llovió, pero a pesar de eso, caminar por las calles de Moscú, recorrer lugares conocidos antaño, recorrer nuevamente la Plaza Roja, pasar por la muralla del Kremlin, estar junto a la Catedral de San Basilio, fue muy emocionante. Caminé toda la calle Arbat, que era un barrio que yo conocí mucho porque ahí está el Hotel Arbat, que lo encontré, me costó encontrarlo, pero lo encontré después de una larga búsqueda, que era el hotel donde yo me hospedaba, que era conocido comúnmente como el Hotel Viejo del Partido, porque en los años 80 o finales de los 70 se había inaugurado un nuevo hotel, el Hotel Nuevo del Partido, un hotel moderno, pero este hotel, mucho más discreto, era en el que se hospedaban los altos dirigentes de partidos comunistas que llegaban a Moscú y también los que éramos clandestinos. Un hotel más discreto, más pequeño que el nuevo hotel, y fue muy emotivo volver al Hotel Arbat, donde sostuve en aquellos años 80 muchas reuniones donde conocí a líderes muy importantes como Ananías Maidana, como Rodney Arimendi, como Chafri Handal, aunque ya lo conocía, me encontré con él ahí varias veces, y otros de líderes importantes, y además conocí compañeros, por ejemplo, de Afganistán, de Irán, y de otros países. Entonces, bueno, el viaje fue muy provechoso desde el punto de vista de la memoria, del recuerdo, pero también de debate, conversé durante el evento, pude conversar con algunos compañeros, también hice 2 entrevistas, uno para la agencia TASS y otra para la agencia Sputnik. Hay un pulso de los rusos por Venezuela, aunque, como digo en el artículo, si comparamos América Latina con el resto de los continentes, mira, por cierto, ahí en esa toma que tienes al fondo, se puede ver que están las banderas del Partido Comunista Ruso. O sea, se estaban preparando justo en ese momento. Si ustedes ven, el edificio del fondo a la izquierda es el edificio del Museo Estatal de Historia, y la estatua que se ve ahí también a la izquierda es la estatua del mariscal Zhukov, y ahí se estaban congregando militantes del Partido Comunista que después marcharon hacia la Plaza Roja. Lo que se ve a la derecha de la pantalla, digamos, visto desde donde estamos nosotros, a mi izquierda, ahí donde estoy en la plaza, es el Kremlin. De manera que yo pensé que el pasado soviético iba a estar totalmente desaparecido, y sin embargo me sorprendió agradablemente que todavía, por suerte, no se cayó en así como una recuperación de algunos símbolos del zarismo que fueron recuperados, también se ha mantenido algunos símbolos de la época soviética de Rusia,
lo cual me parece muy inteligente porque finalmente ocultar la historia es un absurdo total. Eso aprendió en China, cómo los chinos han sido capaces de recuperar cada época de su historia para construir un acervo único del pasado y de la historia de China, y me alegró mucho darme cuenta que en Rusia está ocurriendo algo similar. Ahí estoy, en esa toma, estoy respondiendo a una entrevista de la agencia Sputnik, del periodista Víctor Ternovsky, que es un periodista especializado en América Latina, conoce mucho de América Latina, tiene varios programas sobre América Latina, y bueno, me citó y quiso hacer la entrevista ahí a la orilla, digamos, de la muralla del Kremlin, en una terraza que está al frente a lo que se llama el Jardín de Alexander, que es el lugar donde ahora, en aquellos años cuando yo fui en los 80, la antorcha de homenaje al soldado desconocido estaba en la misma Plaza Roja, al costado del mausoleo a Lenin, y ahora la trasladaron a el palacio, perdón, al Jardín de Alexander. Bueno, por ahí vi que también tenías tomas del cambio de guardia, que es una ceremonia militar impecable y hermosa. El cambio de guardia ante la tumba del soldado desconocido, es una ceremonia muy vistosa y muy hermosa, al que asisten a cada hora se produce ese cambio de guardia, y cuando va a ser la hora se congrega mucha gente, tanto rusos como turistas venidos de otras partes del mundo y también de la propia Rusia. Oye, Entonces, Sergio, una semana muy provechosa, muy intensa, y de mucho recordación y